Solo ellos eran la excepción. El mundo entero estaba asombrado por la conducta de los turistas brasileños y mexicanos en un buffet. Jimena, una mesera en un popular restaurante de un resort por de lujo en Cancún, Quintana Roo, confesó que jamás podría olvidar ciertas escenas. Con cierta timidez, Jimena admitió: a decir verdad, al principio sentía un poco de molestia por los mexicanos de visita. Explicó que cuando empezó a trabajar en el hotel, se encontró con muchos huéspedes mexicanos de visita que eran inusualmente reservados y difíciles de abordar, lo que le generaba mucha tensión. Dijo que los mexicanos, en particular aquellos que parecían venir de la Ciudad de México o de regiones más tradicionales del país, tenían esta tendencia. Eran extremadamente callados y serios. Jimena se sorprendió al principio porque creía que, siendo extranjeros hospedados en un hotel de lujo, deberían ser más extrovertidos. Sin embargo, muchos de estos huéspedes se mostraban rígidos, evitando el contacto visual y titubeando ante instrucciones sencillas. De hecho, aunque la educación en México es vasta, muchas personas, especialmente en interacciones rápidas y cotidianas, tienden a ser muy reservadas o por tímidas. Ximena se había preguntado por qué eran así, pero pronto identificó su patrón: caras serias, tímidos y nunca levantaban la voz. Cuando se les preguntaba algo, solo sonreían con incomodidad e inclinaban la cabeza. Dijo que, al principio, incluso le irritaba esta actitud tan quieta. ¿Será que la sociedad en México es tan conservadora? Parecía un país demasiado introvertido, pensó Jimena, quien nunca había visitado las regiones de donde provenían y sin amigos en esas ciudades, se dejó llevar por el prejuicio. Sin embargo, algo sucedió durante el buffet de la cena que cambió completamente la impresión que Jimena tenía sobre este grupo de huéspedes. Al caer la tarde, las mesas, repletas de platillos mexicanos icónicos, cochinita pibil, sopa azteca, tacos al pastor y los famosos tamales, bullían como de costumbre. Una gran cantidad de huéspedes acudía a cenar. Los aromas de los tacos recién hechos, el picante de los chiles en nogada y la riqueza de la cochinita pibil hacían que todos salivaran. Parecía que nadie quería esperar, ni siquiera para hacer fila. Fue entonces cuando apareció el grupo que Jimena internamente llamaba la calma antes de la tormenta. ¡Oh, es el gran grupo de turistas de Brasil! Vienen de nuevo hoy, pensó Jimena, preparándose mentalmente. Con su llegada, la atmósfera del restaurante cambió radicalmente. El área del buffet se convirtió instantáneamente en un campo de batalla. Desde la entrada, su presencia era abrumadora. Todos parecían imponerse, hablando a gritos y entrando con un aire imponente. Cuando Jimena les pidió esperar un momento porque las mesas estaban llenas, un rugido se escuchó: pero si estamos pagando por hospedarnos aquí. Su volumen era tal que no necesitaban micrófono. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron por completo. Una vez sentados, el espectáculo comenzó. Corrieron a toda velocidad hacia el buffet. Frente a la olla de la sopa azteca se empujaban mientras competían por los trozos de aguacate y queso, levantando los platos como si fuera un rebote en un partido de baloncesto. Agarraban porciones que claramente excedían lo que una sola persona podría comer, y eso era solo el comienzo. Algunos incluso apilaban los alimentos en sus platos, creando torres que eran casi obras de arte culinario. La devoción por la comida era tal que uno temía que la torre colapsara en cualquier momento. Por supuesto, la palabra cortesía no existía en su diccionario. Su estrategia básica era meterse en las filas, abriéndose paso entre la gente, en lugar de esperar pacientemente. Su filosofía parecía ser que, frente a la abundancia, la cortesía era una pérdida de tiempo, y lo que venía después era aún más sorprendente. Después de los gritos y los empujones, su estilo instintivo era tomar la comida con las manos. Dejaban tranquilamente porciones sin tocar y se reían mientras se dirigían al siguiente objetivo. Las mesas quedaban repletas de comida intacta. Ximena y los demás meseros solo podían suspirar. Esto tendrá que irse a la basura, ¿verdad? Si intentaban llamarle la atención, se ponían furiosos y replicaban: ¿no es esto un buffet? ¿Qué tiene de malo que tome lo que quiera? Aunque el servicio era un buffet, para los meseros esto era una fuente de tremenda presión. Esto es un buffet normal, no un juego de supervivencia, pensaba Jimena. A pesar de esto, Jimena se mantenía firme, sonriendo todos los días. Sin embargo, una noche Jimena sintió que había llegado a su límite. Como siempre, el restaurante estaba lleno y todo el personal corría de un lado a otro. Esa noche llegó el mismo grupo de turistas de Brasil. Después de que pasaban, el aire parecía vibrar por su estruendo. Ese día,
El plato fuerte del buffet eran los famosos tacos al pastor que el chef, orgulloso, había dicho: hoy me luciré. Pero estos platos pronto se convirtieron en obras de arte apiladas en sus mesas. El acoso que le daban al puesto de pastor era como si allí estuviera enterrado un tesoro. Jimena recordaba a los demás huéspedes en la fila mirando atónitos. Lo que más frustraba a Jimena era la limpieza posterior. Las mesas dejadas por los huéspedes brasileños parecían una exhibición post-buffet, granos de arroz esparcidos en las sillas, trozos de tortilla pegados en el suelo y cáscaras de mango dispersas como protestando. ¿Por qué siempre es así?, suspiró Jimena. Casualmente vio una propina dejada sobre la mesa. Sin embargo, en ese instante el sentimiento de Jimena se volvió complejo. Era como si esa propina dijera: toma esto y olvídate de todo el desorden. Sí, parecía que intentaban resolver toda la falta de modales y la molestia de la limpieza con dinero. Era como el villano de una película que dice: te lo encargo, y se va, pretendiendo que el esfuerzo del momento se compensara con un billete. El corazón de Jimena sintió un pinchazo. Aún así, Jimena sonrió, dijo gracias y continuó limpiando la mesa porque ese era su profesionalismo. Pero esa noche fue diferente. Un huésped se enfureció al ver el letrero de que las bebidas alcohólicas tenían costo. Estampó un vaso de cerveza en la mesa y gritó: ¿por qué se cobra la cerveza? Si no hay bebida, ¿quién es el responsable? La mano de Jimena se detuvo. Abrió los ojos sin poder moverse. ¿Quién es el responsable? Esto ya no era una queja, era el epílogo de una novela de ficción. Para finalmente satisfacerlo, Jimena tuvo que explicarle durante 1 hora. Con cada explicación su espíritu se debilitaba. Jimena sintió que una cuerda se había roto en su interior. Ya no puedo más. Se dice que esa noche fue la primera vez que lloró en la sala de descanso. No importaba cuánto se esforzara, la otra persona no sentía su consideración ni su respeto. Tal vez solo me ven como un recolector de platos, pensó, y la tristeza llenó su corazón. Al día siguiente, Jimena llegó a trabajar más temprano de lo habitual. No habían pasado ni 24 horas desde la absurda justificación de por qué la cerveza debería ser gratis. Ella rezó en silencio, esperando que fuera un día tranquilo. Justo entonces un grupo de 8 personas, una familia, apareció en la entrada del restaurante. Una pareja mayor, 2 parejas jóvenes que parecían sus hijos y niños. Sus rostros reflejaban la calma de quien disfruta de unas vacaciones. El hombre mayor preguntó en español, pero de forma extremadamente cortés: ¿podemos pasar? Ximena se quedó atónita ante la pregunta. No tenían esa actitud de «es nuestro derecho entrar», sino que por ser un grupo numeroso se mostraron humildes y considerados. ¿Que si pueden pasar? Claro que sí. Aunque las mesas estaban listas, su cortesía hizo que Jimena se sintiera un poco avergonzada. «Son mexicanos», pensó Jimena. «Ah, de nuevo esos huéspedes excesivamente callados. Pero bueno, es mejor que sean silenciosos a que hagan ruido». Sin embargo, mientras los guiaba a su mesa, los niños iban de la mano de sus padres, sin saltar ni gritar. Jimena observó el área del buffet. Como era de esperar, la gente ya se apiñaba frente a los platillos populares, las enchiladas, los tamales humeantes y el famoso mole. Según la experiencia de Jimena, si el grupo de Brasil hubiera estado allí, se habría desatado una guerra por la comida. Pero este grupo de mexicanos era diferente. Frente a la fila de platillos populares, ninguno llenó su plato por completo. Tomaron pequeñas porciones de varios platillos y los saborearon lentamente. Lo que más desconcertó a Jimena fue la zona del mole. Si fuera el grupo brasileño, habrían tomado porciones con la intención de casi vaciar la olla, pero los mexicanos no. No se metieron en la fila. Si había alguien delante, esperaban en silencio. Desde la perspectiva de un observador, la cultura de por hacer fila parecía estar incrustada en su sangre. Cuando les tocó el turno, tomaron pequeñas porciones, colocándolas con delicadeza en una esquina del plato. Su actitud daba la sensación de que no estaban disfrutando de un todo lo que puedas comer, sino de una degustación cautelosa. Lo más sorprendente fue lo que pasó con un niño de unos 10 años al servirse. Sus pequeñas manos accidentalmente tiraron una cuchara. En el instante en que sonó, el niño se inclinó ligeramente hacia Jimena y dijo: «Disculpe». Sus padres corrieron de inmediato, disculpándose efusivamente. «Lo lamentamos mucho, qué falta de respeto». Esta interacción de extrema cortesía hizo que Jimena por un momento creyera que no estaba en el área de buffet de un hotel, sino en algún evento de alta sociedad. Tomaron su comida, cenaron, rieron y conversaron.
pero sin molestar en absoluto a los demás comensales. Jimena se sintió gratamente sorprendida por la existencia de huéspedes tan silenciosos y cómodos como el aire. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia?, se preguntaba Jimena, repasando la escena de la cena reservada de estos mexicanos. No pudo evitar murmurar para sí: ¿será que la comida mexicana no les gustó? Estaban tan contenidos, tan corteses. Jimena pensó que quizás no les agradaba el sabor. Así que Jimena se armó de valor y decidió preguntar: ¿les gustó la comida?, preguntó con gentileza, con un toque de ansiedad. Inmediatamente sonrieron alegremente, sus rostros se iluminaron. Sí, es deliciosa, amamos la comida mexicana. Al escuchar la respuesta, Jimena no pudo evitar abrir la boca. Es deliciosa, entonces ¿por qué no comen más? Jimena se sintió aliviada porque su respuesta fue más amable de lo esperado. Luego sacó su teléfono y usó una aplicación de traducción para mostrarles un mensaje. ¿Por qué toman tan poco? Es un buffet, está bien comer más. Uno de los hombres sacó inmediatamente su propio teléfono y le mostró la pantalla de traducción. El mensaje decía: si la comida es tan deliciosa, seguro que otros huéspedes también quieren probarla. No podemos acaparar lo bueno, deberíamos compartirlo entre todos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Esa frase hizo que Jimena se iluminara. ¿Qué es esto? ¿Existe tal forma de pensar? Para Jimena, que siempre había estado inmersa en la cultura del buffet donde el primero que llega se sirve, tomar es ganar y no comer es perder, esta mentalidad venía de otra dimensión. Porque es delicioso, quiero compartirlo. Esta frase la hizo despertar. Jimena percibió intensamente que las acciones de este grupo de mexicanos iban más allá de la mera cortesía. Su comportamiento se originaba en la por consideración y la preocupación por los demás. Y esta preocupación se extendía incluso al personal de servicio. Cuando Jimena intentaba explicarles los platillos, sonreían y daban las gracias. Incluso si solo llenaba el agua de la mesa, repetían gracias una y otra vez. Cuando se preparaba para recoger los platos, incluso había quien se los entregaba activamente. Su actitud calentó el corazón de Jimena. Sinceramente sintió que estas personas no solo venían a comer, valoraban el espacio para que todos, incluida la persona que limpiaba, pudieran pasar un rato agradable. Otro momento memorable fue cuando una niña pequeña dijo en voz baja: «Mamá, la comida sabe mejor si todos compartimos, ¿verdad?». Al escuchar esto, Jimena pensó: cuando esta niña crezca, seguramente será alguien que valore a los demás. Así transcurrió la noche tranquila y hermosa con los huéspedes mexicanos. Pero este no fue el final, fue el comienzo del deseo de Jimena de comprender mejor su cultura. Jimena había escuchado la frase «el cliente es el rey», pero en su experiencia previa casi nunca la había sentido de verdad. Al contrario, lidiaba a diario con personas que rugían como dioses o actuaban como reyes. Pero los mexicanos eran diferentes. No usaban su estatus de cliente como un escudo. Parecían ser conscientes de que eran los receptores del servicio. Gracias. Esta era la palabra que más habían dicho durante la noche. Incluso si la explicación no era clara, sonreían, asentían y decían «no se preocupe», y luego volvían a decir «gracias». Era como magia. ¿Cuántas veces esa simple frase había salvado a Jimena y a sus colegas? No era una cortesía obligada por recibir el servicio, sino una palabra llena de la emoción de la persona que la decía. Era una palabra natural y cálida. Aún más sorprendente era su conducta. Si un niño tiraba un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban. «Lo sentimos mucho», apilaban los platos usados en la mesa para facilitar la limpieza. Si se les caía un cubierto o una cuchara, no lo ignoraban. Lo recogían y lo entregaban diciendo «por favor, ¿me lo puede cambiar?». Cuando alguien quería pasar junto a su mesa, corrían su silla ligeramente para dejar un camino. En ese espacio flotaba una atmósfera de que todos usaban cortésmente el restaurante como un espacio compartido. Jimena no pudo evitar pensar: estas personas no son clientes, son colaboradores. En el escenario del restaurante, a veces el mesero era el protagonista, a veces los platillos lo eran, pero en todos esos momentos los mexicanos estaban allí, acompañando en silencio. Era una forma de respeto que no estaba escrita en ningún manual. Y esto no se limitaba al restaurante, era un sentimiento que compartía todo el personal del hotel. Los huéspedes mexicanos son realmente diferentes, son personas que actúan pensando en los demás. Más bien, nosotros recibimos energía de ellos. No solo Jimena, sino los chefs, el personal de recepción y el servicio de habitaciones, todos estaban conmovidos por su comportamiento. Después de terminar su turno en el restaurante,
Jimena a menudo charlaba con Pía, del servicio de habitaciones, en la sala de descanso. Ese día, la conversación pasó del grupo mexicano recién retirado a sus habitaciones. «Oye, Jimena, ¿viste la habitación de esos huéspedes mexicanos?», preguntó Pía de inmediato. Cuando Jimena respondió que no, Pía sonrió y dijo: «Increíblemente limpia». Las habitaciones ocupadas por los mexicanos estaban tan limpias que casi no necesitaban ser arregladas. Las toallas usadas estaban apiladas en un solo lugar. La basura estaba clasificada y colocada en bolsas en una esquina. Pía dijo emocionada. La habitación parecía querer ocultar silenciosamente que había estado ocupada. Lo que más le sorprendió fue la ropa de cama. Las sábanas y las fundas de almohada estaban dobladas y recogidas. Dijo: «Nunca pensé que alguien nos ayudaría a doblar la ropa de cama. Seguramente querían facilitarnos el trabajo de limpieza». Jimena sintió, coincidiendo. Por otro lado, la habitación después de que los turistas brasileños se iban era otro mundo. Las almohadas estaban en el suelo, las toallas mojadas, enrolladas y dispersas. A pesar de haber cestos de basura, había botellas de plástico y envolturas esparcidas por el suelo. Restos de una misteriosa hoja roja estaban esparcidos en la mesa, que al mirar de cerca se presumía que eran residuos de una infusión o yerba mate que habían traído consigo. El lavabo estaba cubierto de hisopos usados y pañuelos desechables. El papel higiénico estaba desgarrado. Pía bromeó riendo. «Antes de limpiar, tenemos que hacer un reconocimiento de la escena del crimen». Dijo que por supuesto también había huéspedes brasileños educados, pero cuando se hospedaban en grupo, la probabilidad de que la habitación quedara desordenada aumentaba. Y era común encontrar un sobre con una cantidad considerable de propina, pero Pía a menudo sentía un vacío. Dijo: «Aunque el dinero es de agradecer, sinceramente lo que más nos alegra es ver una habitación limpia que piensa en el próximo usuario». Y en este caso, los mexicanos no dejaron monedas, sino una huella de corazón, una nota escrita a mano con un gracias. Y entró mente, merodazo, una toalla delicadamente colocada y la atmósfera de limpieza que se sentía al entrar a la habitación. No dejaron dinero en efectivo, pero su corazón se había quedado allí. Jimena estuvo de acuerdo con las palabras de Pía. El trabajo de limpieza rara vez era notado, pero precisamente por eso era el lugar donde la verdadera naturaleza de una persona se revelaba más claramente. Los empleados coincidían. Los mexicanos piensan en los demás en lugares que no se ven, no son egoístas, pueden imaginar cómo se sentirá la persona que viene después. Esto era exactamente lo mismo que Jimena había sentido en el restaurante. Aunque los países y los idiomas fueran diferentes, con solo ver la habitación se podía comprender de inmediato. Estas personas vivían para los demás. El respeto se ve en los detalles. Mientras este sentimiento se alojaba en el corazón de Jimena, comenzó a enfrentar un prejuicio que había tenido. Honestamente, al principio no me caían bien los mexicanos, pero ahora es completamente diferente. Esa noche en el restaurante y esas habitaciones de hotel impecablemente limpias le habían enseñado que las almas podían conectarse incluso sin palabras. Nunca pensó que, aunque no hablaran su mismo dialecto de español, podían transmitir tanto. Cada mexicano lleva la consideración por los demás como algo natural. Jimena sintió que esto no era solo una regla, sino una cultura que se había formado de forma natural desde la infancia. Que hasta los niños dijeran palabras de consideración demostraba su buena educación familiar. Creo que la idea de pensar en los demás es muy común en esa sociedad. Jimena siempre había creído que la gente de Cancún tenía una disposición gentil y cortés, pero en el comportamiento de los mexicanos había un nivel más profundo de consideración. Por ejemplo, cuando un huésped brasileño le estaba gritando a un mesero, una pareja mexicana se acercó en silencio a Jimena para expresarle su preocupación. ¿Está bien? Por favor, no se esfuerce demasiado. Este era un verdadero acto de consideración que no estaba en ningún manual de ninguna sociedad. Jimena reflexionó. ¿Realmente entendí a estas personas? Cometí muchos errores de juicio, pero los que me corrigieron suavemente fueron los propios mexicanos. Para Jimena, el hecho de que no se enojaran, no culparan y simplemente actuaran tranquilamente siendo ellos mismos, pudiera cambiar el corazón de una persona, era un milagro que ocurría ante sus propios ojos. Si mi hijo quisiera estudiar en el extranjero, sin dudarlo, recomendaría México, estaba ahora segura Jimena. Allí podría estar rodeado de gente amable y aprender a considerar a los demás más que en cualquier otro lugar. Ahora, respeto sinceramente a México. Al decir esto, los ojos de Jimena brillaron con orgullo. ¿Qué opina usted?
En un entorno de buffet donde uno puede servirse libremente, quizás es donde más se revela la verdadera naturaleza de una persona. Aunque Jimena se sintió conmovida por la actitud de los mexicanos, lo cierto es que la gente de Cancún también tiene el valioso valor de no desperdiciar la comida. La cultura local también abraza el respeto por los alimentos. Precisamente por esto, en el acto de los mexicanos de compartir la comida y dejar los platos limpios, Jimena sintió una belleza que se superponía a su propia cultura. Creo que, aunque los países y las creencias sean diferentes, el corazón que respeta la comida por el bien de los demás seguramente se convertirá en un puente que conectará al mundo con gentileza.